Saludos amigos, muy buenas noches, son las 10, es jueves, esto es Vince Televisión y aquí arranca la temporada que ya dará inicio, la temporada futbolística dará inicio aproximadamente en unos 8 días, pero hoy ya queremos estar aquí hablando un poco de lo que está siendo esta pretemporada y lo que podemos esperar de esta nueva temporada en segunda división otra vez del Real Oviedo. Tengo el placer de estar acompañado por dos Marcos. Don Marcos Cuñarro, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Pedro? Bueno, bien, aquí estamos. Y don Marcos Suárez. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Tú no eres virgen, entiéndaseme la palabra virgen en este programa. Esta segunda vez vas de seguido, porque ya te tuve una vez hace relativamente poco. Correcto. Cerré la temporada y cerraste la temporada y inauguras la temporada. Bueno, estamos en época de vacaciones, estamos en época de tranquilidad. ¿Cómo estáis viendo esta pretemporada, Marcos? Bueno, un poco una temporada típica, ilusionante. Creo que hubo bastantes bajas, pero también fichajes importantes y creo que el equipo está componiendo un entrenador nuevo que tiene que trabajar, es lo que está haciendo en esta pretemporada y esperemos que los resultados lleguen a partir de la jornada número 1 en La Coruña, que es cuando tienen que llegar. ¿Marcos? Bueno, Marcos dijo una cosa que no me gustó nada, ilusionante. Ese adjetivo en el oviedismo tiene unos recuerdos en el pasado terribles, ¿eh? Bueno, en el oviedismo lo que no se puede decir es volveremos. Volveremos. Volveremos porque estamos volviendo, llevamos años ya volviendo, ¿eh? Yo estoy muy ilusionado porque, fíjate, yo soy uno de los máximos detractores de la dirección deportiva. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hacen, pero la verdad es que la improvisación de esta temporada está resultando con expectativas muy altas. Todo lo que está llegando o suena bien o tiene perspectivas de sonar bien. Hay alguna línea del equipo que sí que se podría retocar o que genera cierta incertidumbre, pero en general mucha ilusión para esta temporada, sí. Bueno, ilusionante. Hablábamos de las bajas, se nos marchó Abel, se nos marchó Viti. Bueno, Abel, el año pasado, en los últimos partidos, el bueno de Carrión parece que lo condenó un poco al ostracismo, no tanto como al bueno de Lucas, ¿no? Pero parece que lo tuvo un poco de reserva, pero bajas importantes, esperemos que las sepamos cubrir con esas altas que decía Marcos, ¿no? Sí, y lo importante es que la estructura principal del equipo se mantiene. Todo lo que es defensivamente, excepto Abel, el centro del campo, seguimos manteniendo ahí a Colombato, Soane, Santi. Creo que tenemos un centro del campo importante y arriba pues el brasileño que sigue marcando goles y eso es lo que se le pide a un delantero, no se le pide otra cosa. ¿Se puede tener algún refuerzo? Esperemos que sí, la salida de Oben que se produjo el día de ayer y que se haga un fichaje que pueda compensar esa baja también y que sea un fichaje importante y que aumente esa ilusión de cara a la temporada. Hablabas de ilusión, en el oviedismo hay ilusión, porque 20.000 socios creo que fue la última cifra, ¿no? Sí, hay mucha. El final de la temporada pasada, que acabó como acabó lamentablemente, yo creo que fue positivo, que construyó mucho más oviedismo del que teníamos. Yo estuve en Barcelona, estuve en la Plaza de la Sardana, ¿no? Y antes del partido, y el ambiente que había era maravilloso. Hablabas con todo el mundo, no te conocías, todo el mundo con expectativas, con ilusión, y aunque el partido acabó como acabó, yo creo que nos generó una esperanza de volver al año que viene, esta próxima temporada, y yo creo que somos más fuertes que éramos hace mes y medio, ¿eh? Entonces, en ese sentido, en cuanto a afición, es muy complicado que hagan algo que eso se desmorone. Hablábamos antes a micrófono cerrado que el fútbol cambió mucho en los últimos años. Tenemos una anécdota buenísima que bueno de Mangas nos mandaba unos datos en 3 minutos, ¿no? Pero estábamos discutiendo sobre un futbolista que había jugado en Vetusta, ¿eh? No pensemos que era un futbolista tal, Mangas nos lo aclaró. Pero el fútbol cambió mucho y esta ilusión que tienen equipos como puede ser el Oviedo, el Sporting, porque al final estamos hablando de una comunidad autónoma no muy grande, con una situación económica un poco de aquella manera, pero estás hablando de dos equipos que a lo largo de los años y domingo tras domingo, fin de semana tras fin de semana, meten 15.000, 20.000 personas en sus campos de fútbol. Mira, el tema de Asturias es algo algo digno de alabar. Periódicamente en Twitter hay polémicas con en Twitter hay polémicas de todo, Marcos. Bueno, para empezar, tú y yo somos conscientes de que Twitter no es la vida, ¿eh? No. Lo que pasa allí tiene esa repercusión local o residual de los que estamos allí. Pero surge esa polémica con Málaga y con Zaragoza, ¿no? Cuando algún zaragozano o algún malacitano atacan al oviedismo. Málaga y Zaragoza son dos provincias
más grandes que Asturias, con mayor población que Asturias, sus capitales son el doble que Oviedo o que Gijón, y tienen el mismo número de socios, con el añadido de que ellos son únicos y tienen la exclusividad en la provincia y sin otro rival que les haga frente. Y estamos en ese nivel de socios, ¿eh? Entonces, eso es algo que también hay que alabarle al Sporting. Pero el oviedismo ahora mismo, algo muy terrible nos tiene que hacer la gestión de quien esté en el momento, del grupo que esté gestionando, para que nos vayamos, ¿no? Bueno, se irán los que se vayan, pero algo muy terrible tiene que pasar. Entonces ahora mismo hay una masa crítica permanente que cada vez es mayor y cada vez más joven. O sea, que tenemos una expectativa muy importante en los cortos años, que si quien está lo sabe gestionar, nos vamos muy arriba. Porque aquí, como decimos en Asturias, presta mucho ver a los niños con la camiseta del Oviedo. Pues mira, tengo una anécdota. Estuve estos días en Galicia visitando a mis padres. Yo soy de un pueblo muy pequeño que se llama Chantada, en Lugo, y 3 chavales con la camiseta del Oviedo. Sí. Lo que nunca había visto en mi vida. 3 chavales con camiseta del Oviedo, sin ninguna relación conmigo, o sea, no tenían relación personal ninguna conmigo, pero por la calle 3 chavales con la camiseta del Oviedo. Eso quiere decir mucho también de que se está trabajando bien. Es muy fácil criticar las gestiones y todos tenemos nuestra propia opinión, todos podemos opinar en Twitter, a través de un perfil falso, a través de un perfil real, pero yo creo que se está trabajando bien. Yo creo que antes hablábamos de las bajas. La baja más importante que tuvo este año el Oviedo, desde mi punto de vista, fue el entrenador. Y creo que se hizo un trabajo de búsqueda y de captación de un entrenador capacitado para llevar al Oviedo al sitio más alto, pero aparte no de cualquier manera, sino que es un entrenador que sabemos que juega al fútbol, cuál es su propuesta, que está trabajando ahora en la pretemporada, que está obteniendo unos resultados positivos, negativos, pero ese no es el objetivo ahora. Ahora es trabajar el equipo, ilusionar a la afición otra vez, que haya un gran número de socios para que en todos los domingos o todos los fines de semana haya la mayor cantidad de gente en el estadio, que eso es importante para el equipo también y creo que lo están consiguiendo. ¿Podemos criticar algunas cosas? Por supuesto. Una persona que tiene una responsabilidad siempre va a meter la pata, pero creo que en líneas generales, si nos atenemos a lo que es lo futbolístico, la gestión está siendo positiva. Si ponemos en una balanza todo eso lo complicado que es llevar un club de fútbol, evidentemente no podemos decir que todo está bien, porque no, porque es verdad. Claro. Es decir, por ejemplo, la gestión que se hizo con el tema de los palcos, con el tema de la tribuna y demás, estuvo mal hecha desde el principio. Se rectificó, se intentó rectificar. Bueno, oye, por lo menos se pusieron mimbres para intentar solucionar una problemática que la habían ocasionado ellos mismos. Perfecto. Pero lo que dices tú es verdad. Y el tema de las camisetas a mí me llama poderosamente la atención porque lo dices. Seguro que mucha gente que nos está viendo estuvo de vacaciones en cualquier sitio de España y es muy previsible que hayan visto una camiseta de Oviedo. Cierto. Independientemente de cuál sea la camiseta, porque fíjate que hay una demanda social importante porque fuera del azul la segunda camiseta sea la que es. No lo es. Hay una camiseta rosa que no gusta a muchos, pero vende miles de unidades. Ya digo, el oviedismo ahora mismo está en un nivel en el que nos den lo que nos den, compramos. Sí. Somos un cliente, entre comillas, fiel. Fácil. Fiel y fácil, entre comillas. Entonces, esa labor hay que reconocerle a Pachuca que ha sabido hacerla. Ahora, habría también que profundizar en ello y no simplemente limitarnos a hacer productos, sino a generar auténtico oviedismo y hacer que ese producto, esa masa social que ahora mismo tenemos, sea fiel y sea mucho más estable. Pero de lo que están haciendo a corto plazo, absolutamente nada que reprochar. Quizás se habló de la primera fase, ¿no?, de las mejoras, del tema del Tartiere, palcos, capilla, sala de prensa y demás. Yo creo que el Tartiere hay que hacerlo un poquito más cómodo al aficionado. Sí, y ya no solo más cómodo, sino también unas medidas mínimas de limpieza, higiene, tema de servicios. Evidentemente ahí hay que actuar. No sé qué solución se puede buscar entre ayuntamiento y club para poder solucionarlo. Hablaba Marcos de no solo un producto. Sí, es verdad, pero cada vez más el deporte está ligado al sector económico. Aquí hay que generar ingresos para poder hacer una serie de fichajes, tienes unos topes salariales, tienes una serie de reglas que cumplir y yo estos días tengo unos familiares de Toledo en casa. Cuando llegó el chico de 8 años, lo primero que me dijo es: vamos a la tienda del Real Oviedo, cómprame el pantalón y cómprame la camiseta de entrenamiento.
un chaval de Toledo que es hincha del Atlético de Madrid, pero lo primero que quiere es ir a la tienda del Real Oviedo para comprarse la camiseta y el pantalón. Eso también llama la atención, o sea, son cosas que son pasos que se están dando de manera importante y que antes no sucedía. Sí, son ingresos. La tienda del Oviedo, sabemos, es producto Adidas y está situada, sobrepasa muchos equipos Adidas de primera división. Efectivamente, el merchandising que está vendiendo el Oviedo es impresionante. Que la camiseta pudo salir tarde, que se pudieron vender antes y vender muchas más para que la gente se la lleve a la playa. Sí, pero por algo no pudo ser. Seguramente que todo el mundo estaba deseando sacarla, los dirigentes y Adidas y todo el mundo, pero alguna problemática hubo para que no pudiese salir antes. Marcos, ese tema de la comodidad o de lo que hay que hacer en el Tartiere, ¿eso es histórico o más que histórico está enquistándose? No, eso es desde que estamos en el Tartiere nuevo. Sí, literal. Yo te iba a poner el ejemplo, no hubo cambio. Yo te iba a poner el ejemplo de los consejos de Manolo Lafuente o de Toni Fidalgo, que tenían a Billy como gerente. Entonces, en esas épocas se hicieron, cuando estábamos en tercera incluso, partidos de promoción, de ascenso, en los que con medios de tercera hacías partidos de primera división, porque nos metíamos 25.000 y con los medios con los que había, pues aquello más o menos salía adelante. Bueno, pues esa predisposición o esas ganas hay que materializarlas en que todos esos defectos se corrijan. Lo de que llegues domingo tras domingo a la butaca y te la encuentres como te la encuentres, pues habría que empezar ya un poco a pensarse en cómo corregirlo, ¿no? A la par que hacemos palcos VIP, vamos a cuidar al aficionado medio bajo. Era lo que te decía, se hacen los palcos VIP, evidentemente es una fuente de ingresos importantísima para hacer esos fichajes que nos pueden catapultar, ¿no? O dar ese pasín que nos faltó en ese partido en Barcelona, pero también hay que cuidar al aficionado que lleva toda la vida ahí. Fundamental, además son cosas mínimas. O sea, la gente no está pidiendo grandes lujos. Efectivamente, no te están pidiendo que pongas unos aseos individuales y tal. No, oye, unas condiciones mínimas de higiene, de limpieza, tanto de los aseos como de lo que son los bancos. O sea, no es nada de otro mundo. Creo que tiene una solución, entre comillas, sencilla, y que es cuestión de ponerse de acuerdo entre ayuntamiento y club y llegar a un acuerdo para que el aficionado, el de a pie, el de todos los días, el que estamos todos los fines de semana en el Tartiere, pues podamos tener unas condiciones mínimas y lógicas para un club de segunda división y del prestigio. Que vayas al baño haya agua. Sí, que estás pidiendo agua. Cosas bastante sencillas, o sea, no estás pidiendo grandes lujos, o papel. Sí. O un baño limpio, o el asiento, que dices del asiento. Es decir, lo que pasa es que son tantos años que llegas a tu asiento y está sucio y tienes que limpiarlo con toallitas o con cleaners, que la gente ya lo coge como tradición. Bueno, y yo hasta estuve un par de días preocupado, porque cuando salió el primer... ¿Lo tenías limpio? No. Cuando salió la primera información sobre los palcos, yo me veía afectado. Correcto. En la segunda información, 3 o 4 días después, ya mi fila se libró, ¿no? Entonces yo estuve 2 o 3 días preocupado por mi asiento lleno de porquería, que era el mío, y de mis vecinos desde hace 23 años, ¿no? Entonces le coges una fidelidad y un apego a todo lo material que rodea el oviedismo que es espectacular. Sí, es que al final es que esto asienta, porque decía la gente, bueno, cuando salió todo eso, ¿no? Bueno, es que al final es un alquiler que este año... Sí, bien, perfecto. A efectos, entender, legales, ¿no? Claro. Si es un alquiler que yo año a año voy renovando, pero a efectos sentimentales, lo que dices tú, tu asiento es ese que está ahí, y lo que me contabas como anécdota aquella tan bonita, ¿no? Que todos los que estabais alrededor visteis crecer a un chaval. Es cierto. Esto fue, pues no sé, sobre el 2008, 2009, un chavalín, sus padres no le dejaban irse con Simaquiari. Entonces se sentaba con nosotros porque estaba con nosotros un tío. Bueno, pues a ese chavalín le vimos acabar el instituto, festejamos su selectividad, entró en ingeniería, acabó la ingeniería. La fiesta más grande fue cuando aprobó el carnet de conducir, y llegó el confinamiento, y cuando volvió del confinamiento nos dijo que era padre. Entonces todo eso lo vivimos en aquellas butacas. Al final se crea una microfamilia. Claro, generas un apego con los vecinos de asiento que es precioso. Relaciones de confianza, ¿no? Ahí está. Algo nos suena como algo de BNI, ¿no? Algo así, ¿no? Algo de relaciones de confianza. Sí. Es que es verdad, las relaciones de confianza no solamente están en los negocios. Evidentemente. Que luego puedes hacer negocios. Bueno, cuidado. Es que es imprescindible hacer fútbol y negocios. Siempre. Ya lo dice Pachuca. No se esconden en su logo. Pachuca, Orlega a lo mejor sí, pero Pachuca en su logo no se esconde. Fútbol y negocios. Sí, señor. Es verdad que el fútbol es un sitio de relaciones. Total. Yo no tengo la suerte de llevar 23 años
años como socio del Real Oviedo, llevo 8 años desde que llevo viviendo aquí en Oviedo, y la verdad es que ese orgullo de pertenencia, esas relaciones, la confianza que tienes con el que se sienta delante, el que se sienta a tu lado, pues se construye, y día a día cuando no viene lo echas de menos y casi le haces una llamada, oye, ¿pasó algo? ¿Cómo no viniste hoy? Claro, es verdad, es verdad. Es que es así. Y por eso, en su día, en el último, como cerramos la temporada, pues hablamos del tema de los palcos, que se tenía que haber cuidado un poquito con más de mimo. Yo decía que hubiera sido bonito, ¿no?, a ese que le quitas el asiento, o que no se puede sentar en su asiento, haberle dado su asiento. Claro, la butaca físicamente. La butaca físicamente, que me imagino que se tirarán o se mandarán a otro estadio municipal de Oviedo. En el último partido, en el Tartiere... viejo, en el Tartiere, pues más de uno se la llevó para casa. Yo salté al césped a despedirme del césped. Y mucha gente cogió césped. Yo fui corriendo al córner y llegué el segundo. Perdí el banderín. Sí, es verdad Lo tiene mangas seguro. Sí, es verdad que un primer momento no actuaron bien con lo de los palcos, pero luego se abrieron a reunirse con todo el mundo, explicar la situación, y oye, creo que hicieron todo lo posible. Que es que efectivamente alguien va a sufrir las consecuencias de esa ampliación y tal, sí, y queda muy bien pues también ponerse en contra, y yo lo siento por las personas que pierden su asiento, y tienes que tener una consideración especial con ellas, pero también hay que pensar en el club y que va a ser un beneficio económico para lo que decíamos antes, que va pues a trasladarse a un beneficio también deportivo, porque si aumentas pues los ingresos... Pues a lo mejor ese fichaje de ese delantero, ¿no?, que ahora hablaremos lo que podríamos reforzar o no reforzar, pues a lo mejor ese plus que te puede dar un delantero top te lo da pues esos ingresos que vas a tener extras con estas cosas que se están haciendo. Marcos habla mucho de la gestión y de las complicaciones de la gestión en un club, tal. Por experiencia. Lo hace por complicidad. Que nos cuente de dónde procede. No, hombre, yo estuve de presidente del club de la S de Chantada durante 4 años. Fui el presidente más joven de un club en Galicia en el año 2000. Era muy joven de aquellas. Estuve 4 años de presidente, y también trabajé en la fundación del Real Club Celta de Vigo, creando escuelas de fútbol por toda Galicia. Y bueno, sé que muchas veces se mete la pata, hacer las cosas con la mejor intención, pero claro, muchas veces hay cosas que no puedes controlar y que no salen como tú esperabas. Cuando las fundaciones estaban empezando. Sí, era una de las primeras fundaciones, la del Real Club Celta de Vigo. Además fue una fundación ejemplar, venían de la fundación de Osasuna, del Atlético de Madrid, a ver cómo trabajábamos, porque el trabajo que estábamos haciendo llamaba la atención, tanto en ámbito social como en ámbito deportivo. La fundación se encargaba de todo lo que eran las categorías inferiores del club, crear escuelas por los pueblos de Galicia. Hoy ya tienen escuelas en México, tienen escuelas en Estados Unidos, tienen escuelas en un montón de sitios, pero eso nació con una primera escuela en Nigrán, luego en pueblos como Rodeiro, que le preguntas a mucha gente, no sabe ni dónde están esos pueblos, y eso nació así con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, y bueno, hoy es un orgullo que el Celta tenga las escuelas que tiene. Es que los trabajos que se están haciendo dentro de las fundaciones de los equipos de fútbol al final son muy importantes. Yo recuerdo la fundación del Oviedo pues hace trabajos en la cárcel, hace trabajos con el tema de la Liga Genuine, que me parece espectacular ese trabajo que se hace con esa gente. El fútbol tiene que ir más allá que un mero partido de 90 minutos los fines de semana. El fútbol mueve mucho. Hablamos de ámbitos económicos, ámbitos deportivos, ámbitos sociales. Entonces tenemos que darle la importancia que tiene. No sé quién era el que decía que el fútbol era lo más importante o lo menos importante, ¿no? Yo creo que es de las cosas menos importantes de las más importantes. Porque todo el mundo tiene su equipo, todo el mundo lucha por su equipo, se identifica con unos colores, se identifica con un escudo, y todos intentamos que... Lo vemos con la rivalidad que tenemos aquí en Asturias. Hablabais al principio de ello. Para mí es algo asombroso que en 25 kilómetros haya 2 equipos como el Real Oviedo y el Sporting de Gijón. Es algo, yo lo vivía en Galicia con Vigo y Coruña, pero creo que lo que se vive en Asturias es muy hay que vivirlo, especial, muy especial. Esto hay que conocerlo, y la verdad es que se me ponen los pelos de punta de pensarlo. Vivirlo y tomar partido, nada de equidistancia, La equidistancia se quedó con cierto jefe de prensa que está en cierto equipo, ahora no vamos a decir el nombre. La rivalidad está muy bien, siempre con respeto, y es muy bonito también ver en Oviedo a un niño con la camiseta del Sporting, y que un niño pueda ir por Gijón con la camiseta del Oviedo. Hay que tener también respeto, pero siempre con rivalidad y esos piques sanos que son divertidos y que deben de existir. Que la rivalidad tiene que existir, es lo más
bonito dentro del fútbol. Eso es. Son los derbis de verdad. Los tres conocemos a una persona que en su ámbito profesional dice que la buena competencia no compite, colabora. Eso es así. Entonces, ese ejemplo, llevándolo al fútbol en la justa medida, no equidistante, es importantísimo. Y en este caso, que el Oviedo no haya subido a primera y que estén los dos otra vez en segunda, permíteme la expresión, podemos decir, es una putada para el Oviedo porque no subimos, pero al final va a existir el derbi y va a existir la rivalidad dentro de la misma categoría. Sí. Ojo, que qué bonito sería un derbi en primera, vamos, Claro. porque pasaría fronteras, ¿no? Que ya las pasa, Sin duda. pero Sin duda. Bueno, yo vuelvo a mi argumento anterior de la noche del Español. Yo me quedé muy feliz porque nos hizo mucho más fuertes. Yo todo lo que viví después, ya en la previa, pero todo lo que viví por Barcelona después de aquel partido, la gente está ilusionada y con piña y con ganas, y estoy convencido de que este año vamos a por lo menos ser tan felices como el pasado. ahí estoy con Marcos en que nos hizo pupa y nos hizo daño una cosa, y fue lo que hizo Carrión. Sí, Yo creo que el ¿Quién? suflé... Carrión. ¿Quién? Luis. Yo creo que el suflé estaba aquí Ya. y bajó en 3 días Ya. y se tuvo que volver a empezar. Yo creo que fueron las maneras más. Esa entrevista que dio a la salida de la reunión de Reconquista creo que estuvo fuera de lugar y fue fallo de él, no de nadie Totalmente. más. De nadie más, porque él sabía la situación que había y era conocedor de todo lo que existía. Por eso te digo que el club respondió muy bien, porque rápidamente buscó a una persona para sustituirlo, alguien que nos hiciese recuperar la ilusión, que además tenga un juego que se adapte a lo que el club está buscando, que es un poco por las mismas características que tienen todo su organigrama, y creo que es un fichaje muy acertado. ¿Que puede salir mal? Por supuesto. Como todo. Por supuesto. Pero El año pasado a esas alturas estábamos encantados. Ahí te iba, que sí, que la capacidad de reacción y la improvisación que se ha tenido, si se puede llamar improvisación, ha salido, aparentemente parece que sale bien, ¿no? Pero en abril habíamos planificado estar en agosto con este entrenador y con esta plantilla exactamente. Pero es que el fútbol es así, Marcos. O sea, el fútbol es así. Sí. El fútbol de un día para otro te cambia. Es que fue un partido. Tú date cuenta que esta planificación no la tendríamos estando con el Oviedo en primera. Bueno, la situación de lo que podía pasar con Carrión no es de este hace unos cuantos meses, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Entonces, en esa tesitura hay que estar muy por delante. Pero yo creo que Carrión, no me creo que el club, con todo lo que tiene y con todo lo que es, tendría que tener un porcentaje muy alto de aún no subiendo, que Carrión se iba a quedar. Es la segunda ocasión en la que ponemos a la propiedad, como dicen ellos. como dicen en México, la segunda ocasión. Ya tuvimos a Arturo Elías llamando por teléfono a Ciganda cuando ya estaba con la maleta afuera: por favor quédate, y ahora lo hemos vuelto a hacer. Por favor, Luis, quédate. Y esas situaciones yo creo que son cosillas que hay que, cosas muy importantes que hay que pulir y que no pueden repetirse, ¿no? Bueno, el que no recordamos el nombre es pasado, como bien dice Marcos. Parece que tenemos mimbres de hacer las cosas bien. Hablábamos antes de las bajas, previsiblemente pueden quedar dos fichajes, delantero, extremo derecho y alguna salida más, ¿no? Bueno, en cuanto a las bajas, posiblemente haya alguna más. Se habla de Masca, se habla de tal. Yo creo que Masca hizo un buen papel la temporada pasada. Creo que está trabajando bien, y mi opinión personal es que el entrenador está contento con su trabajo. No sé si será una de las bajas. Que al final otra cosa muy importante que tienen las pretemporadas es que el futbolista tiene que demostrar. Claro, Puede sí. haber un futbolista que está en la rampa de salida, Claro. que le demuestra al técnico nuevo que Correcto. vale, Es que y sale otro. El entrenador nuevo no conoce la plantilla al 100%. Entonces, ese trabajo de ese compartir durante 2-3 semanas es lo que llamamos pretemporada. ¿Qué hace un entrenador en la pretemporada? Probaturas, conocer a la gente, probar esquemas, probar jugadores, y ese es el trabajo que hay que hacer en este momento. Él ahora está confeccionando la plantilla, llegará esta última semana o la última semana de fichajes: oye, nos falta este retoque, nos falta esto, y a lo mejor llega algún fichaje también de última hora no esperado. O sea, eso es el trabajo que se hace en pretemporada. Luego tenemos que tener pues un equipo ya para poder desarrollar todo el año, trabajar bien ahora lo que es el aspecto físico, el táctico, y que el equipo esté preparado para competir desde el día 1, y cuando podamos tener los mejores mimbres, que será cuando se cierre el mercado, pues tener la plantilla cerrada con los mejores jugadores posibles. Es que a veces la polivalencia juegan contra tuya, que es lo que le pasó a Masca el año pasado.
como no había extremo derecha y él era válido para estar en esa posición, fue un retal siempre. Dejó fuera de preocuparse de o de ocuparse de su verdadera posición, que es el segundo delantero. Yo creo, siempre digo yo creo y nunca me he parado a buscarlo. Yo creo que la mayor parte de los goles que marcó el año pasado, Massa marcó creo como 6, entre 4 y 6 marcó. Juraría que los marcó no jugando como extremo, sino en los minutos en los que ya habían hecho cambios estaba jugando como segundo delantero. De segunda punta. Correcto. Yo creo que Masca debería de quedarse. Si tiene que ser alguien, creo que no sería justo que saliera él, independientemente de que creo que su valor futbolístico es como para ser jugador en la plantilla del Real Oviedo, ¿eh? Y es uno de los valores más importantes, es esa polivalencia a los que tú hablas. Un entrenador le encanta tener jugadores polivalentes, porque tú no sabes los imprevistos que van a surgir en una temporada, y si tienes un jugador que te puede cumplir en varios puestos, eso es un jugador que tienes que tener siempre en plantilla. Yo creo que Masca hizo más que méritos para continuar, en el Real Oviedo. Sin duda. Y luego que no respeten las lesiones, porque el año pasado tuvimos un carrao de lesiones, ¿eh? Sí. Hombre, es una cosa que depende mucho de la preparación física, pero tampoco depende de cada uno. Nadie sabe lo que va a pasar. Si todos supiésemos lo que iba a pasar, pues estaríamos preparados para ello. Esperemos que este año no ocurra lo mismo que el año pasado, evidentemente, pero va a ser difícil que suceda lo mismo. Yo creo que si nos respeta un poco las lesiones, si todo sale un poco como esperamos, el Real Oviedo va a estar ahí otra vez compitiendo. Sí. Y bueno, las lesiones llevan siempre efectos colaterales. Las lesiones del año pasado Oviedo las pagó Jaime, porque hubo 10-15 partidos a mitad de temporada que el banquillo de Oviedo eran los titulares del Vetusta, y eso afectó al Vetusta y así se nos fue por el fregadero. Cuando volvemos de Navidad, creo recordar, los dos centrales, entre lesiones y sanciones, tuvieron que jugar los dos del Vetusta. Sí, hubo ahí un partido contra la Morevieta que estuvieron a punto. Ahí Carrillo no se atrevió a ponerlos a los dos a la vez. Yo creo que se tenía que haber atrevido a ponerles a los dos porque darían la talla perfectamente, ¿eh? Como solución. Están para eso, ¿no? Claro. ¿Y no para qué tienes un filial? Claro. Es que eso de que el filial tiene que echar la puerta abajo, eso me parece una expresión fácil. Al filial hay que abrirle la puerta y darle minutos a los jugadores. Y los chavales del filial que estén acompañados de los que estén en el primer equipo. Tú fíjate, los equipos de cantera por excelencia, el Bilbao, la Real y el Osasuna, ¿dónde tienen sus filiales? Pues como los nuestros el año pasado, estaban en categorías inversas a los nuestros, y sin embargo los primeros equipos están llenos de jugadores. Hay que dar un paso antes, no esperar que tires la puerta abajo, ábresele y da una oportunidad. No es fácil. Un club como el Bilbao tiene una filosofía muy definida, que es una filosofía de cantera, y que evidentemente es mucho más fácil dar el paso ahí. Saltar de un filial a un primer equipo sin bajas, sin oportunidades. Yo hablaba con algunos futbolistas y decían: Marcos, llegar a primera división hay muchas cosas que influyen. En primer lugar, que seas bueno. En segundo lugar, la suerte. Y que te respeten las lesiones. O sea, primero lesiones, luego la suerte, pues, o mala suerte, que se lesione un compañero, que sea necesario tirar de ti y que tengas esa oportunidad. Que un entrenador, por valentía, teniendo una plantilla de 25, vaya a buscar a un filial, es complicado. Algo tiene que pasar para que vaya a buscar a un filial. Si alguien destaca en un filial, es fácil que ahora en pretemporada pues le dé esa oportunidad, que el entrenador lo pueda conocer y que pueda tener ese momento pues durante la temporada cuando sea necesario. Si en ese partido destaca, marca un gol o salva un gol en caso de un defensa, llama la atención, es más fácil que vuelva a tener otra oportunidad. Pero de buenas a primeras, decir, no, voy a tirar del filial, teniendo 25 personas profesionales de primera división. Con sueldo de profesional. Con sueldo, con representante, con influencia, con gente presionando, oye, ¿por qué no metes a este? Que no es sencillo. No es sencillo. Eso en Gijón lo saben hacer bien, ¿eh? Sí. No, y en Oviedo. En muchas ocasiones es porque no queda más remedio y porque económicamente hay que hacerlo, pero en Gijón sí que saben mojarse y apostar por la cantera. Yo me acuerdo nuestro Vetusta cuando compartía categoría con el Sporting B, Jimmy y Cortina. Jimmy y Cortina podían y arrasaban a Grajera y Pedro Díaz. ¿Y dónde están hoy Jimmy y Cortina y dónde están hoy Grajera y Pedro Díaz? Están en primera, ¿eh? Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de apuesta extra hay que hacerla. Eso no significa que hay que poner la cantera por encima de todo, ¿no? Pero una oportunidad hay que darla. Sí, pero también depende de las situaciones. Tú lo decías ahora, las situaciones económicas. Lo tenemos en un caso muy claro, es el Barcelona. El Barcelona, ¿por qué está sacando ahora tanta cantera? Porque económicamente no puede realizar fichajes. Entonces está dando oportunidades a chavales que
parece que están destacando, pero luego esos chavales también tienen que afianzarse. Claro, hemos visto cientos de casos de chavales de 16, 17 años que parece que van a ser Messi o Ronaldinho y al final una lesión o cualquier problema y no se quedan en agua de borrajas. El caso de Pedri, el caso de Ansu Fati, el caso de tal, pero bueno, esperemos que no sea el caso de estos nuevos futbolistas, esta nueva oleada que está saliendo, y evidentemente si le damos oportunidades y pueden salir, pues fenomenal. Pero no es solo llegar, sino luego afianzarse. Mantenerse. Claro. Marcos también habla con tacto sobre la cantera, porque en su época en el Celta B también padeció el Villarreal, ¿eh? Sí, que tiene que los el espolio del Villarreal, ¿eh? Eso yo no sé, era algo asombroso. Siempre se llevaban jugadores, todos los veranos se iban jugadores del Celta a Villarreal también. Sí. No sé dónde los meten a tanto. Los cederán por ahí los Mercadona. En Mercadona, Hacendado, futbolistas de Hacendado. Pues Marcos, como es un placer, muchísimas gracias a ti por invitarme. La primera, pero no la última. Marcos 2 o Marcos 1, como siempre un inmenso placer, muchísimas gracias por terminar la temporada y por empezar la temporada, y a todos vosotros, es el primero de muchos, tenemos por delante toda una temporada, la que será la 24 o 25, y nos quedamos a las puertas en la anterior, y esperemos que esta, como decía Marcos, pues la tire abajo, o como decía el otro Marcos, que piquen y que nos dejen entrar. Volveremos próximo jueves, como siempre, aquí a las 10 de la noche en Mins Televisión. Muy buenas noches.